Bienvenidos a un Enigmas de la Historia que hoy va a ser algo literario. Hoy queremos contarles la historia de un mito, de un rumor no confirmado que ha pasado a ser en nuestras mentes casi real en esa época de la historia que hemos idealizado, llena de valor, honor y caballeros. Empezamos otro Enigmas de la Historia. Llámame maldito. El hombre cuya voz casi fue ahogada por la tormenta estaba vestido completamente de negro, una especie de fantasma, con la cabeza cubierta con un caso negro y una máscara negra, algo terrible de contemplar. He de reconocer que soy un enamorado de la obra de Alejandro Dumas, sin duda uno de mis escritores de cabecera del prolífico siglo XIX. La reina Margot, el conde de Montecristo, Los tres mosqueteros. Son tantas las obras donde Dumas representó, romantizó y con sutil crueldad también criticó esa Francia tan admirada por la historia como llena de miserias. Y hoy quiero detenerme en una de sus novelas más épicas y apasionantes. ¿A quién no le gusta una buena historia de venganza, verdad? Les hablo del Vizconde de Bragelonne. En ella, Alejandro Dumas creó una imagen seductora del hombre de la máscara de hierro que inspiraría películas y fortalecería el lugar de la misteriosa figura en la cultura popular. Pero debo advertirles que tal hombre encerrado y con semejante trozo de hierro en el rostro no fue una creación de Dumas, sino que el autor se inspiró en una misteriosa leyenda surgida casi 200 años antes. Contaban los callejones parisinos la historia de un misterioso prisionero que había sido arrestado y encarcelado en secreto en Francia. Décadas encerrado en mazmorras oscuras y húmedas, terminando en la Bastilla. Estrechamente vigilado, lo mantuvieron sin más compañía que los pétreos muros, donde nadie pudiera escuchar, ni tan siquiera el rumor de lo que pudiese tener que decir y por supuesto donde aquel desterrado no pudiera pronunciar su nombre. Estaba custodiado por un guardián al que se le ordenó matarlo si hablaba de cualquier otra cosa que no fueran sus necesidades. El guardián, sin embargo, mostró un gran respeto por este preso, incluso de pie, sombrero en mano en su presencia. Porque en la historia de Dumas no se trataba de un prisionero cualquiera, era uno de los hombres más destacados del país. Según la leyenda, el cautivo se vio obligado a usar una máscara de hierro sobre su rostro para ocultar su identidad. Y dos mosqueteros estaban listos para matarlo si alguna vez se la quitaba. El motivo de tal cautiverio era un secreto de Estado. Y tras su muerte, su celda fue limpiada y raspada, sus miserables muebles fueron destruidos y sus ropas quemadas. De su cuerpo, quién sabe, a nadie debía importarle, ¿y su alma? Su alma quedó eternamente confiada a Dios. Otro hombre ilustre que estaba intrigado por esta leyenda fue el escritor francés Voltaire, quien investigó la historia del prisionero y la horrible máscara que figuradamente le habían obligado a usar. Descubrió que lejos de ser una fábula, el hombre de la máscara de hierro había existido realmente. Era un prisionero que vivió en la época de Luis XIV, quien reinó entre 1643 y 1715 y que era tan magnamente conocido como el Rey Sol. Voltaire especuló que solo había una razón por la que un prisionero desconocido tendría que ocultar su rostro. Se parecía al único hombre que todos los franceses reconocerían instantáneamente, el mismísimo Rey Sol. Voltaire concluyó que el prisionero debía haber sido el hermano gemelo secreto del rey Luis, que había sido encarcelado para preservar la seguridad del reino. Esta teoría gemela inspiró a Alexandre Dumas,
quien la incorporó a la elaborada trama del vizconde de Bragelonne. Sin embargo, la historia real es completamente diferente a la que escribió Dumas. Las cartas enviadas entre Luis XIV, el ministro de guerra francés Louvois, y un carcelero llamado Benigno de Saint-Mars apuntan a que el hombre de la máscara de hierro era probablemente un humilde prisionero llamado Eustache. Además, no llevaba una máscara de hierro de forma permanente. Este fue un invento de Voltaire, quien escribió que el prisionero usaba una máscara cuya barbilla tenía resortes de acero que le permitían comer mientras la usaba. Sin embargo, no existe una base histórica para esto. En realidad, Eustache solo fue obligado a usar una máscara hecha de terciopelo negro en los últimos años de su vida y solo cuando algún espectador podía verlo. Esta fue rechazada por muchos historiadores porque se consideraba que Eustache no era lo suficientemente interesante o importante, por lo que la búsqueda se prolongó. Pero no hay ninguna razón real por la que un prisionero humilde no pueda haber sido el hombre de la máscara de hierro. El tratamiento terrible, y a menudo extraño, que soportó el prisionero mientras estaba encarcelado fue señaladamente parejo al de la narración de Dumas. Fue retenido en condiciones de máximo secreto, y su carcelero, Saint-Mars, aseguró que nadie podía verlo ni oírlo. Una vez al día, Saint-Mars dejaba caer un pequeño paquete de comida al suelo de su celda. Y si Eustache intentaba hablar de cualquier cosa menos de sus necesidades más básicas, Saint-Mars lo mataría, orden que declaró estaba dispuesto a cumplir. Si me hablaba a mí o a alguien más de algo que no fuera de sus necesidades, lo atravesaría con mi espada. Pues aquí, y siento llevar la contraria a mi admirado Dumas, yo creo que se aleja un poco la verdad. Yo creo que lejos de ser el gemelo secreto del rey, o incluso un prisionero de alto rango, pues como Louvois, el ministro francés, le describió, Eustache era simplemente un ayudante de cámara. En la Francia del siglo XVII, aunque os parezca increíble, el rango de una persona se conservaba incluso en prisión. Como ayudante de cámara, Eustache era de un estatus humilde y esto se reflejaba en los banales artículos que le proporcionaban en prisión. Le dieron ropa barata. Como había dicho Louvois, las prendas para este tipo de personas debían durar 3 o 4 años. Pero por el contrario, el otro prisionero estatal de Saint-Mars, el aristócrata Nicolas Fouquet, el superintendente de finanzas caído en desgracia, pues él recibía 9 trajes cada temporada. Mientras Eustache no tenía nadie que le cuidara o le hiciera compañía, Fouquet disfrutó de los servicios del ayudante de cámara. La comida de Eustache pues, era apenas suficiente para mantenerlo con vida. Sin embargo, la de Fouquet pues, comía las mejores viandas que hubiera podido disfrutar incluso estando libre. Sin embargo, había un aspecto de los dos hombres que era igual. Fouquet también estaba vigilado estrechamente y tenía prohibido comunicarse con el mundo exterior, al menos durante los primeros años de su encarcelamiento. No piensen ustedes que el ser ayudante de cámara de un prisionero era un chollo, era más bien todo lo contrario, una condena. Los ayudantes debían alojarse con sus amos y permanecían en prisión e incluso se les prohibía visitar a sus familias mientras estuvieran a ese servicio. Entonces, ¿cuál era el secreto de Eustache? Pues claramente tuvo que ver con sus actividades antes de su arresto. Pues como siempre en todas estas historias hay cartas, relatos, opiniones pues, que expresan varios puntos de vista. Quizá a mí se me ocurre que Voltaire tuviera razón cuando dijo, refiriéndose al encarcelamiento de Eustache, que ningún hombre de importancia en Europa desaparecía. Y aunque yo pienso, esto ya es una reflexión particular, que si el rey Sol tuviera un hermano gemelo que pudiese arrebatar el trono, creo que no hubiera estado muy de acuerdo con esas afirmaciones y que seguramente lo hubiera hecho desaparecer. Nuria corrió asustada hasta la casa, donde Elvira preparaba tranquilamente la comida. Entró y se detuvo mirando hacia atrás, aún perturbada por lo que acababa de contemplar. No podía creer lo que había pasado. Esa voz no podía ser la de Bosco.
Nuria, lávate las manos que vamos a comer. ¿Dónde has dejado tu cesta? Se la dejó olvidada en el jardín. Pronunció Bosco con su voz de siempre mientras entraba en la cocina tras su hermana. Ay, niña moza. No sé dónde tienes la cabeza últimamente. Anda, lavaos las manos y sentaos a comer. Después de comer un delicioso pescado asado con puré de calabacines y patatas, los niños subieron las escaleras que conducían a la planta superior con la intención de dormir la siesta. La casa de la familia Jiménez de la Rábida disponía de 5 habitaciones en la planta superior. Frente a la escalera se encontraba una pieza pequeña donde Elvira descansaba y guardaba sus enseres. Justo al lado se ubicaba la habitación de Nuria, enfrente estaba la de Bosco. Al fondo, el dormitorio principal donde dormían los señores de la casa y al otro lado del pasillo una habitación de invitados. Todas las estancias contaban con un baño privado, excepto la de los niños, que disponían de un pequeño aseo junto al de Elvira. A veces, Nuria se echaba la siesta junto a la adorable ama. Le prendaba refugiarse en su regazo y escuchar las historias que ésta le narraba hasta quedarse dormida. Pero su padre le había advertido de que ya era una señorita y debía dormir sola como lo llevaba haciendo Bosco desde que tenía 2 años. Así que por muchas ganas que tuviera de irse con ella, hizo de tripas corazón y entró en su habitación. La luz estaba apagada y Elvira ya había bajado las persianas. Como hacía habitualmente, Nuria no encendió la luz. El dosel de princesas que le trajo el abuelo de su viaje a la India le daba un poco de miedo, esas telas ocres le hacían sentirse atrapada en la cama, pero ella disponía de un remedio muy eficaz contra los monstruos que sospechaba que vivían en el techo. Una linterna mágica con luces de colores. Cuando las luminarias se proyectaban en las paredes, la habitación se cubría de estrellas y centelleantes cometas que hacían olvidar por un momento los monstruos y conseguía quedarse completamente dormida. Sin embargo, en esta ocasión algo falló, la linterna no se encendía. Serán las pilas, pensó la pequeña, y de un salto se levantó para ir a cambiarlas. Al encender las luces de la habitación, un ahogado grito brotó de su garganta. Toda su colección de muñecas estaba diseminada por la alfombra, sin cabeza, sin brazos, sin piernas, todas esas partes habían sido repartidas por el suelo de la habitación. Pero eso no era lo más terrorífico. Sus restos estaban ennegrecidos. Alguien los había quemado. En el suelo, junto a ellos, había una caja de cerillas vacía. Su madre les había dicho que no jugasen con ellas. ¿Por qué estaban allí? De manera inocente Nuria la recogió, atrapándola entre sus manos, como si pudiera encontrar una respuesta en ella. En ese momento, Elvira, alertada por el grito de la pequeña, entra en la habitación. ¿Pero qué has hecho con los muñecos, Nuria? Suelta esas cerillas ahora mismo. Nuria solo acierta a gemir mientras niega con la cabeza. Está tan asustada, que es incapaz de reaccionar, no sabe qué ha pasado. Primero los pájaros, y ahora esto. Menudo disgusto vas a darle a tu padre. Continúa el ama y bajando los leotardos de la pequeña, la aupa sobre sus rodillas, comenzando una temida serie de azotes. Nuria apenas balbucea. No, pero Elvira no se detiene en su cuenta del 1 al 10. Mientras no para de llorar, sus ojos se dirigen hacia la puerta, donde su mirada se topa con la sonrisa malvada de Bosco, que sostiene la cabeza de una muñeca en la mano, mientras posa su dedo índice sobre los labios, ordenando a la pobre niña que guarde silencio. Una vez terminado el castigo corporal, Elvira recoge los restos de muñecos esparcidos y los tira al cubo de la basura. Nuria se queda sola, llorando amargamente, no sabe qué ha pasado. Ella no es capaz de hacer eso con sus pájaros, con sus muñecos. ¿Cómo pueden pensar eso? En ese momento Bosco abre la puerta de la habitación, se acerca con pequeños y silenciosos pasos hasta su hermana, que se encuentra arrodillada de espaldas a él. Al llegar a su altura la empuja violentamente, haciendo que Nuria caiga contra la alfombra golpeándose en la frente. No llores, mocosa. Tú al menos conservas el cuello. Si le dices a alguien que he sido yo, te cortaré tu preciosa cabecita. Cerrando suavemente la puerta para no ser descubierto, Bosco deja a su hermana llorando desconsoladamente en el suelo. Ella, confusa y dolorida por los golpes, solo puede entonar una oración a la Virgen, rogando que el mal que posee a su hermano se aleje de ella. Al día siguiente el desayuno fue lo más parecido a un muro de silencio. Los lunes siempre son muy tristes por tener que marcharse al internado, pero este parecía un funeral.
Bosco y Elvira acaban de volver de recoger naranjas del jardín y los padres de los pequeños toman café sin apenas levantar los ojos de la taza. Nuria gira su cuchara como si quisiera desaparecer dentro de la taza de leche. Ha escuchado a su madre decir que la iban a llevar a hablar con el padre Bonet, pero a ella no le gusta ese señor, le toca las piernas y le acaricia el pelo mientras le habla. Además, Bosco le ha dicho que si habla con alguien le cortará la cabeza. Al menos en un rato subirán al coche para volver al internado, donde pasará 5 días donde nadie podrá hacerle daño. Durante toda la semana, la pequeña Nuria sufrió terribles pesadillas, en las que su hermano arrancaba la cabeza de todos los miembros de la familia y las tiraba al horno de leña. Siempre con esa perversa sonrisa en su rostro. Se despertaba llorando sin que nadie la pudiera consolar. Así, noche tras noche, llegó el viernes y la vuelta al hogar. Estremecida entró en la casa y se acostó sin apenas cenar. Bosco la había recibido con un ramo de margaritas blancas, fingiendo alegría. Incluso había perdido a Elvira que hiciese la cena favorita de Nuria, pero la pequeña sabía que algo tramaba tras esa fachada de niño bueno que tan engañada tenía a su familia. No habrían transcurrido 2 horas de sueño cuando Nuria sintió que algo aprisionaba su pecho, abrió los ojos y descubrió las rodillas de su hermano encima de ella. Apenas podía moverse, Bosco le tapó la boca con las 2 manos y le amenazó con asfixiarla si no mantenía silencio. Si abres tu sucia boca, te apretaré tanto el cuello, que los ojos se te saldrán de las cuencas. Ella mantuvo silencio. Aunque estando tan aterrorizada apenas podía ser capaz de expresar un gemido, su hermano comenzó a desplegar su plan, le ató de pies y manos y le sentó frente al espejo de su pequeño tocador. Nuria contemplaba el rodar de sus lágrimas en el espejo, pero no podía moverse, el silencio era tenso. Parecía que su hermano se había marchado de la habitación. «Me dejará para siempre así», pensó para sí la pequeña, y durante unos minutos forcejea con las vendas que Bosco había utilizado para inmovilizarla. Tanto se movió que en uno de los balanceos la silla cayó al suelo golpeando con fuerza su frágil cuerpo. Al apoyar su cabeza en la alfombra vio la pequeña figura de su hermano acercarse a ella. El chico se arrodilló y cogiéndole de los pelos levantó su cabeza. Eres una niña estúpida, no sabes ni mantenerte sentada en una silla. Voy a enseñarte a estarte quietecita. Bosco se levantó a buscar su mochila de campamento. En ella guardaba todos los utensilios necesarios para un día de campo, una brújula, una cantimplora o la navaja suiza que le regaló el abuelo, entre otros enseres. Espera, mocosa. Esto va a ser muy divertido. De uno de los compartimentos sacó unas relucientes tijeras. Los ojos de Nuria se engrandecieron por el espanto, intentaba zafarse, pero las ligaduras eran muy fuertes. Mientras tanto su hermano se acercaba sonriente hacia ella. Si te mueves tanto te va a doler más. ¿Te gustan mis tijeras? Las utilizo para cortarle las orejas a los conejos. Deberías ver cómo chillan los muy idiotas atrapados en los cepos. Ahora tú eres como ellos, un conejito atrapado. ¿Vas a chillar tú también? Nuria se quedó inmóvil, los músculos de su cuerpo se agarrotaron por el pánico, miraba a su hermano y no era capaz de dejar de temblar. ¿Me vas a hacer a mí lo mismo que a los conejos? Calla, hermanita, no querrás que me ponga nervioso y te corte algo más. Un sudor gélido comenzó a recorrer el cuerpo de la pequeña, su corazón latía rápido y furioso, sentía como le faltaba el aire, por más que intentaba respirar su pecho no le respondía, hasta llegar un momento en el que siente que su cuerpo se colapsa y sus ojos solo pueden ver un liberador fundido negro. Un cálido beso de Elvira despierta a la pequeña Nuria, ella respira profundamente el cálido y dulzón aroma de su perfume, le abraza con tanta fuerza que casi le hace caer los pendientes. Vamos a desayunar, mi niña preciosa. Moza, hace un día espléndido, ha nevado toda la noche, y el jardín está cubierto de nieve. Desde que los niños vinieron a la casa, la costumbre en el hogar de los Jiménez de la Rábida es desayunar los sábados en familia en la cocina, y desde que empezaron su estancia en los internados es un momento especial para comentar en familia lo que les ha pasado durante la semana. La cocina es muy grande y siempre hay frutas y mermeladas de todas las clases. El ama prepara pan francés y zumo de arándanos. La madre de los pequeños siempre trae flores frescas para decorar y aportar color a la informal tertulia, y hoy además ha hecho un pequeño ramo con las flores favoritas de Nuria, las mimosas. A la pequeña le encantan desde que su abuela le contó que eran flores vergonzosas, porque solo con rozarlas contraen el tallo y se cierran tal y como se siente ella cuando alguien quiere hacerla daño.
El momento más feliz de la mañana es cuando don Javier entona algún recitativo aprendido en sus años de juventud. En aquellos tiempos cantaba ópera en la universidad y doña Marta se enamoró perdidamente de él. El momento favorito de los pequeños es cuando juntos sus padres interpretan partes de las bodas de Fígaro. Su madre canta tan mal que el ama dice que cualquier día se van a romper los cristales de la casa. Después de reírse un buen rato durante la actuación de sus progenitores, los niños se abrigan para salir a jugar a la nieve. De Javier ha sacado un trineo del desván para que los pequeños se diviertan juntos. Todo parece transcurrir con normalidad. Los orgullosos padres contemplan desde el gran ventanal cómo sus hijos se divierten. Incluso Bosco parece otro, se lanza bolas de nieve con Nuria, juegan a cogerse y disfrutan un mediodía soleado entre bromas y juegos. Una vez llegado el turno de deslizarse con el trineo, Bosco se acerca para empujar a Nuria por el sendero helado que rodea la casa. Ella está sonriente, piensa que sus oraciones han hecho que el mal de su hermano desaparezca, pero una vez cerca de su oído Bosco le susurra: Anoche te desmayaste y me fastidiaste el juego. Esta noche volveré a visitarte y te cortaré tus feas orejas. Silbando comienza a empujar con suavidad el trineo. Nuria apenas se mueve, agarrada con tanta fuerza que puede sentir un ligero hormigueo en sus manos. Al llegar a la parte trasera de la casa, una vez lejos de la visión de los adultos, Bosco empuja con fuerza a su hermana haciéndola chocar con un árbol. El trineo se vuelca de forma violenta haciendo caer a la niña, con la mala suerte de que al caerse se arrastra varios metros hasta detenerse topando con uno de los muros de la finca. Mientras Nuria trata de tragarse sus lágrimas ante las burlas de Bosco, fija su mirada en el suelo, descubriendo que en su arrastre ha levantado de la superficie una buena parte de la nieve y la tierra junto a la tapia. Trata de recomponer un poco el suelo con sus pies cuando uno de sus zapatos tropieza con algo. Se agacha para verlo más cerca y con un grito de sorpresa descubre que es uno de sus pájaros. Tiene abierto el cuerpo y está vacío por dentro. Escarba con sus manos alrededor de él. Al menos hay 5 pájaros más. ¿Has sido tú, Bosco? ¿Tú has hecho esto a mis pájaros? De un puntapié Bosco vuelve a hacer caer a su hermana al suelo y presionándole la cabeza contra los restos de nieve y tierra le dice: Claro que he sido yo, niña tonta. Los he aplastado una y otra vez con las ruedas de mi bicicleta, hasta que dejaron de respirar. Después les abrí y les saqué las tripas mientras tú leías en la biblioteca esas tontas historias de princesas. Si hubieras cuidado de ellos, no les hubiera pasado nada. Con un gesto de furia, Nuria se levanta y empuja a su hermano haciéndole caer de espaldas. Se lo diré a papá. Bosco, le diré todas las cosas malas que estás haciendo. Te meterán en el internado para siempre. Nuria se dirige hacia la casa dispuesta a que sus padres sepan de una vez por todas lo que su hermano está haciendo. En ese momento Bosco, enfadado porque su hermana le ha hecho caer, se cruza en su camino haciéndola caer de nuevo. Si le cuentas algo a papá, te destriparé como a uno de tus estúpidos pájaros. Te mataré y te quemaré en el horno del sótano. Nadie sabrá nunca qué te ha pasado. Les diré que te han llevado unos gitanos, como en esas historias que nos contaba el abuelo. Nadie se acordará de ti nunca más. Llegada la tarde es hora del momento musical. Aunque Nuria se encuentra aún acobardada por las amenazas de su hermano, la melodía del El Mesías de Händel le hace esbozar una ligera sonrisa. Con los ojos cerrados se une al alegre canto celestial de los ángeles, mientras imagina cómo Cristo asciende a los cielos. 2 lágrimas caen de sus pupilas y ella reza porque el mal de su hermano no acabe matándola. Elvira ha preparado chocolate caliente y frente a la chimenea todos parecen disfrutar del calor del fuego. Todos menos Pelayo, que parece tiritar. Este niño tiene fiebre, dice Elvira mientras pasa su mano por la frente de Bosco. Seguro que ha cogido frío esta mañana mientras jugaban con la nieve. Será mejor que le acueste Elvira, dice su madre mientras le acaricia la cabeza con esa ternura que solo el amor puede otorgar. Una vez en su cama y bien arropado, Bosco se abraza a la almohada, tiene los pies helados y no para de tiritar. Elvira le canta una dulce canción tratando de reconfortarle y en unos minutos el muchacho se queda dormido. Durme meu neno, soñar. Sen máis pranto. Que o tempo do demo. Escapa cando durme. En el salón Nuria se encuentra tranquila, sabe que mientras su hermano se halle enfermo no podrá cumplir sus amenazas, pero el destino a veces es caprichoso y esta vez tampoco iba a esquivar la posibilidad de contrariar a la pequeña. Nuria, te vas a encargar de cuidar de tu hermano. Esta vez tendrás que demostrarme que puedo confiar en ti. Pero papá. Ni peros ni nada, Nuria. Eres la hermana mayor, y tienes que demostrar tu responsabilidad si necesitas algo. Elvira te ayudará, solo tienes que preocuparte de que esté bien caliente, y subirle un vaso de leche con miel, antes de irte a la cama.
Cariño, no lo tomes como una obligación, sino como un signo de caridad cristiana. Demuestra a tu hermano todo el amor que sientes por él. Durante el resto de la tarde Nuria sube cada poco rato a comprobar cómo está su hermano, no sin esfuerzo, pues le aterra el dormitorio de Bosco, siempre tiene todos esos muñecos tan horribles por el suelo, además si él se despierta puede hacerla daño. Mientras Bosco duerme, la pequeña se mueve por la habitación, la curiosidad hace que empiece a rebuscar entre las cosas de su hermano, un gemido hace que se dé la vuelta, haciendo caer al suelo un puzzle que había sobre la mesa, el ruido hace que Bosco abra los ojos, al ver a su hermana y el puzzle deshecho en el suelo su cara se enrojece por la furia. Cuando esté fuerte te arrancaré la cabeza. No podrás escapar de mí. En ese momento Elvira cruza la puerta y se echa las manos a la cabeza mientras se acerca a la cama. Pero ¿cómo está este niño tan destapado? Nuria, te he dicho que tiene que estar calentito. Nuria sale aturdida de la habitación, a la que sigue volviendo cada media hora para comprobar junto a Elvira que todo está en orden. Sus padres suben también en un par de ocasiones, pero lo hacen a escondidas, quieren que Nuria se sienta que puede hacerlo sola. Mientras Elvira ha comenzado a preparar la cena, así que todos los cuidados dependen ahora de Nuria, aunque sus padres no paran de preguntarle cariñosamente por el estado de su hermano. ¿Has subido un caldito a tu hermano? ¿Se encuentra bien? Sí, mamá. Bosco está calentito. La tarde va cayendo y el sol se rinde a la oscuridad, la familia se relaja leyendo tranquilamente. Don Javier lee una edición especial del libro de episodios nacionales del gran Benito Pérez Galdós. Doña Marta hojea un ejemplar de la revista francesa Iglesia Mundo donde se repasa la vida de Santa Teresita de Lisieux. Mientras la pequeña se divierte con uno de sus relatos favoritos de las 1001 noches, el del rey Escarial. Le encanta imaginarse como una pequeña Serezade narradora de cuentos. De improviso, un extraño olor sale de las rejillas de la calefacción, sacando a sus padres de la apacible lectura, un olor que proviene del sótano. Asomados a la ventana, contemplan como una columna de humo de un tupido color negro emerge de la chimenea. Vaya. Seguro que se ha vuelto a atascar el horno de leña. Iré a echarle un vistazo. Don Javier baja las escaleras que conducen al sótano, lo hace despacio, buscando el interruptor de la luz. Antes de llegar al segundo peldaño tropieza torpemente dando con sus huesos en el frío suelo. Una vez recompuesto, enciende la lámpara de parafina que se encuentra sobre la mesa de herramientas. El sótano es verdaderamente desolador. Las paredes están cubiertas por los trofeos de caza de sus antepasados. Las cabezas de los animales contemplan a cada visitante con la intransigencia de ver a un intruso. Una vez cerca del horno descubre el problema, la luz de atasco está encendida. Seguro que se ha metido otra estúpida ardilla por la chimenea. Piensa para sí. Al abrir la puerta del horno el hedor, mezclado con la temperatura del fuego hacen insoportable la visión. Con cuidado gira la rueda de temperatura apagando el fuego, pero el humo le impide ver con claridad el interior. Decidido a solucionar el problema, coge del suelo el atizador para retirar las ascuas. Asustado da un paso hacia atrás. No se puede creer lo que está viendo, son los pájaros de Nuria. Moviéndolos con cuidado trata de sacarlos y retirarlos. Aguantándose las náuseas, mientras los remueve descubre que hay algo más al fondo del horno. Acercándose un poco más consigue llegar hasta lo que parece ser un animal más grande. Un súbito terror le hace caer de espaldas, no puede creer lo que está viendo. No es posible, calcinada junto a los restos de leña, se halla la cabeza de Bosco. Mientras está en el suelo, incapaz de comprender lo que está pasando, unos minúsculos pasos se escuchan tras él. Bajan las escaleras acercándose. Es la pequeña Nuria, que satisfecha se acerca hasta su padre. Ya te dije que Bosco estaba calentito, papá. No me negaréis, que la pequeña Nuria disponía de un gran sentido del humor. Ese pequeño torturador recibió todo el calor que merecía. Y en honor a la verdad tengo que decir que no tengo constancia de que ese chamuscado diablillo fuese hijo de mi jefe. Aunque he de reconocer que comparten cierto atractivo aire de perversidad. Lo único cierto de esta historia es que hay que tener cuidado con las travesuras que le haces a tus hermanos. Puedes acabar perdiendo la cabeza.
Bien, vamos a seguir el programa ahora con historias de la gente, que yo siempre digo que es la sección favorita de los pueblos. Antonio Checa, de las ciudades. Muy bienvenido, Antonio. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, bien hallado, querido Roberto. Como pueden ver los espectadores, he sido víctima de estas fiestas navideñas. En fin, sin comentarios. Bueno, hay tiempo. La operación bikini te va a dar tiempo. Esperemos. Aunque en bikini no te veo. Ni me verás, querido Roberto, ni me verás. Bueno, y metes el tema de los maestros rurales. Sí. Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿De dónde partimos? Bueno, vamos a ver. Yo he querido traer el tema de los maestros rurales porque es un tema simpático, es un tema cariñoso, es un tema que a todos nos retrotrae un poco a la infancia. Sí. Y también creo que es un tema interesante porque permite enlazar mucho lo que es cómo ha ido cambiando la educación en España y cómo hemos ido cambiando los españoles y cómo hemos cambiado todos, en una palabra. Y los maestros rurales, pues la verdad es que son un colectivo que llaman la atención, generan la atención, hay muchísima bibliografía, muchísimos documentales, han protagonizado películas. Sí. Y ¿cómo no íbamos a hablar en Historia de la Gente? Pues de ellos, de los maestros rurales. ¿Y dónde empieza esto? ¿Cuándo empiezan los maestros, digamos? Bien, pues realmente maestros en el medio rural pues ha existido siempre, lo que ocurre es que no en todos los pueblos había. Y la verdad es que en cada pueblo la escuela, cuando había escuela, se organizaba de una forma en concreto y el maestro pues podía ser alguien que tenía alguna titulación o preparación para magisterio o no. Sencillamente muchas veces cuando tú te pones en la documentación te das cuenta de que el maestro pues realmente era un pluriempleado, que también muchas veces era el sacristán del pueblo, sí. También muchas veces era el secretario del ayuntamiento, también era lo que se llamaba el escribano o fiel de hechos. Sencillamente era alguien con un poco más de cultura que el resto del pueblo que se ganaba la vida enseñando a los niños a leer, a escribir, a contar y algunas cositas más. Las 4 reglas que llamaban Las antes. 4 reglas y algunas cosillas más, efectivamente. ¿Y cuándo se establece la obligación de que haya colegios en todos los pueblos aquí Bien, en España? Pues vamos a ver. Lo que es la obligación, la Constitución de Cádiz ya establece la obligación de que en todos los municipios haya una escuela de primeras letras. Ahora bien, la Constitución de Cádiz es de 1812 y realmente el problema que hubo durante todo el siglo XIX es que estas escuelas de los pueblos se hacían depender de los ayuntamientos. Eran los ayuntamientos los que tenían que costear la escuela, costear el edificio y costear, dato muy importante, el sueldo del pobre maestro. Y muchas ocasiones también la selección del maestro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que realmente la situación era bastante mala durante todo el siglo XIX. Tenemos aquí varias imágenes, como siempre, que si el realizador nos pone, pues iremos comentando, ¿no? Esta es un cuadro, aunque es un cuadro extranjero, me gusta ponerlo porque representa muy bien lo que era una escuela rural. Las escuelas rurales eran escuelas donde literalmente estaban todos los niños del pueblo, desde los 5, 6, 7 años, hasta los 12, 13 años. No, por el hacinamiento podía ser uno de ahora también. Por el hacinamiento podía ser uno de ahora, efectivamente, no nos engañemos. Pero, ojo, estas clases eran todavía más caóticas, porque fíjate tú que este pobre maestro tenía que estar lidiando con niños de muy distintas edades. Claro. Y yo, por ejemplo, he llegado a entrevistar a maestros rurales, maestros que fueron maestros de los años 50 y 60 y 70, y me comentaban pues precisamente que eso era de lo más difícil. En un aula de 40, 50, 60 niños de edades muy distintas, cómo organizarlo para que aquello no se te desmandara totalmente. En todo caso, pues a la pregunta de dónde vamos a partir, pues mira, vamos a partir de la situación en 1857. ¿Por qué 1857? Porque ahí es cuando se aprueba esta ley, que es la ley de don Claudio Moyano. Claudio Moyano pues, fue ministro de Instrucción Pública y hizo una ley que fue la primera en establecer la obligatoriedad de la enseñanza primaria. Todos los niños debían ir a la escuela al menos unos años de su vida para aprender a leer, contar, escribir, catecismo y una serie de conocimientos mínimos, conocimientos, sea cual fuese su condición económica, fuera cual social. Fuera su condición social. Incluso esta fue la primera ley en la cual se estableció que para aquellas personas que no pudieran pagarlo sería gratuito. Ahora bien, realmente volvemos a lo mismo. La situación era demoníaca porque era
a los pueblos los que lo tenían que pagar, la escuela, al maestro, el edificio y todo. Con lo cual, pues había un serio problema, porque en el siglo XIX los ayuntamientos españoles estaban prácticamente en la miseria. En el siglo XIX uno de los fenómenos que tuvo más importante fue la desamortización, en el cual pues el patrimonio público de los pueblos y de la Iglesia fue vendido literalmente para el Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Tú pones a los pueblos esta obligación tremenda, una obligación muy fuerte que ya algunos asumían, pero sin que tuvieran los medios para ello. Claro. Esta es una foto de un pueblo de los años 50, ¿De los años 50? Sí, años 50, que probablemente un maestro del siglo XIX lo reconocería perfectamente. Ahí es donde se tenía que dar la clase. Fíjate el estado en que está la pizarra. No, pensaba que era más antiguo. No sé si el que está ahí al fondo Franco, ¿no? es Franco, efectivamente. Franco. Esa foto es de los años 50. Ya ves tú el estado que tiene la pizarra, Claro, ya la ves tú pizarra el está edificio, carcomida. Y bueno, todo. ya ves tú cómo es... Pensaba que era mucho más antigua, te lo prometo. Pensaba que era primeros del siglo XX o algo así. Pues no. Esta foto es de 1950, incluso te podía haber traído fotos peores. Bueno, ahora que veo la bombilla, sí. Claro. Sí, al menos hay una bombilla, algo Sí. es algo. Ahora que he visto la bombilla, digo, no. Efectivamente. Claro. Bien, pero entonces, ¿qué ocurre? Pero vamos a partir de ese hecho y si el realizador avanza, aquí no suelo traer muchos números, pero creo que esta vez sí que merece la pena traer números. Si el realizador nos muestra una imagen que he sacado, sobre todo porque en 1857, ¿cuál era la situación? Pues, ¿cuánto analfabetismo te crees tú que había en España? 90% fácil. 90%. Es excesivo, compañero. Sí. Hombre... Sabes que soy muy poco optimista sobre esta cosa. 90% era el analfabetismo que había en Rusia, por ejemplo, que estaban mucho peor que nosotros. Este hombre es el gran Joaquín Costa, que cuando se produce la crisis del 98 dice: España lo que necesita es despensa y escuela. Lo que necesitamos es que todo el mundo, todo español tenga que comer y al mismo tiempo que todo español sepa leer y hablamos escribir. del siglo XIX. Esto es finales del siglo XIX, Joaquín Costa. En todo caso, mira, a la espera de que nos salga la imagen, podemos decir que, por ejemplo, en 1857 es cuando surge la ley, y en 1860, ya tenemos censos de población muy útiles, nos hablan de un porcentaje de analfabetismo, estoy hablando de memoria, de en torno a un 80% de la población. Tampoco es para ser muy optimista. No, no lo es, en absoluto. Este libro que tengo aquí, no es que quiera hacer competencia con nuestro querido compañero Daniel, Crónica Negra del Magisterio Español, pero yo lo recomiendo porque es un libro que te explica muchas cosas. Como digo, en España teníamos un analfabetismo de un 80%, en 1860. Los ayuntamientos eran los que pagaban a los maestros. ¿Tú has escuchado la vieja expresión "pasas más hambre que un maestro de escuela"? Sí. Pues esa expresión era una triste verdad y era una triste realidad. Este libro se dedicó sobre todo, el autor, Fermín Espeleta, a ir recopilando información y se encontró con casos realmente dramáticos de maestros que llevaban meses sin cobrar, años sin cobrar, incluso algunos maestros pedían autorización al gobernador civil para mendigar. ¿Por qué? Porque sencillamente no les pagaban. Yo, por ejemplo, en la provincia de Cuenca hubo un caso de un gobernador civil, la situación llegó a tal extremo que el gobernador civil mandó una circular a los pueblos diciendo que hasta que no estén al corriente de haber todos los ayuntamientos en el pago de tal, absténganse de pedirme permiso para celebrar fiestas, capeas, toros, vaquillos, etc. Primero, eso sí se pagaba, ¿no? Eso se pagaba. Pero primero pagáis al profesor y tal, y después ya se autorizará. Este cuadro es muy interesante. Este cuadro de 1860 nos dice cuál era el analfabetismo, y fíjate que estamos en el 75%, y fíjate la enorme diferencia que hay entre hombres y mujeres. Hombres, un 65%. Una barbaridad. Sabían, un 65% eran analfabetos, mujeres un 86%. Así de simple. Luego, en el año 1900, hemos ido mejorando y los hombres tenemos un analfabetismo del 56% y de las mujeres seguían siendo analfabetas el 71%. Bueno, pues sabiendo la situación económica del país, para 40 años me parece un salto, ¿eh? Es un salto, fue avanzando, pero es que es una diferencia realmente raquítica. Sobre todo es que tú compara con los países con los que nos podemos comparar.
Has dicho antes Rusia, pero es que Rusia era un país que económicamente estaba mucho peor que nosotros. Pero es que Francia... Y tanto la diferencia, o sea, la distancia entre ciudades en Rusia, Sí. Las temperaturas, o sea, la climatología, todo eso implica que sea más complicado Claro. aquí crear un sistema en aquella época Claro. centralizado Claro. de escuelas, pero aquí no pasaba eso. ¿Por qué Aquí, era? no, aquí lo pasaba porque sencillamente había el deseo, el gobierno, los gobiernos querían que se hiciera, pero no ponían dinero. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Claro. Si un gobierno, si a ti algún político te dice, quiero que haga esto y se haga esto, digo, vale, ¿cuál es la partida presupuestaria? Si no hay dinero, no se va a hacer. Claro. Punto. ¿De acuerdo? Es un mal eterno nuestro. Correcto. Aquí tenemos, cuando empezaron a haber cambios, fue en torno al 1900, porque ahí ocurrió una cosa, sobre todo a través de España, la crisis del 98 supuso todo un conflicto para el país, de repente fue una jarra de agua fría. España, hasta 1898, creía que todavía formaba parte Éramos un imperio. de las potencias, Claro. Teníamos colonias, etcétera, etcétera, pero ahí se dan cuenta de que no. Y se hace un análisis de la evolución y, por ejemplo, se hace un censo escolar y se encuentran, conforme a la ley, tenía que haber 35.000 escuelas funcionando en el país. ¿Cuántas escuelas te crees tú que había funcionando? Sorpréndeme. 25.000. Es decir, había multitud de pueblos donde no había todavía escuelas, pese a que la ley estaba ya desde hacía 40 años. Sí, pero si no hay dinero. Si no hay dinero no se hace, ¿de Joder. acuerdo? Aquí la situación empieza a cambiar a mediados de 1900, porque si puede volver el realizador a la imagen, porque es una imagen que, bueno, es graciosa, merece la pena comentarlo. Aquí tenemos al conde de Romanones. El conde de Romanones es uno de los personajes, sin lugar a dudas, de la España de aquella época. Era un personaje en todos los sentidos. Y este buen hombre tuvo una genial idea que dijo, mirad, así no podemos seguir, hay que hacer un cambio. Y el cambio que hizo fue un cambio revolucionario. Y es que a partir de entonces, aprobó una ley en virtud del cual el sueldo de los maestros ya no dependería más de los ayuntamientos, sino que dependería del ministerio, del Ministerio de Instrucción Pública. Y a partir de ahí ya empezaron a cambiar las cosas, porque sencillamente el maestro ya realmente sí que podía dedicarse a la educación, el maestro ya podía dedicarse y tal, no tenía tanto que ser un pluriempleado, porque es que si no, literalmente, pues se moría de hambre. Se moría de hambre. Esta estatua a mí me hace mucha gracia, porque fíjate tú que pone excelentísimo señor conde Romanones, el magisterio. Sí. Esta estatua fue hecha por una suscripción voluntaria que hicieron todos los maestros de España. Mira. Le estuvieron tan agradecidos Normal. que le dijeron, te vamos a hacer una estatua, y le hicieron la estatua. Está en Guadalajara, donde Romanones era cacique y amo y señor. Pero hablamos del año 1900, tan poca importancia le dábamos a la educación del pueblo en comparación con Francia, que lo tenemos al lado. Francia y Gran Bretaña en 1860 habían reducido el analfabetismo por debajo del 50%. Es decir, que nos cuando llevaban... nosotros estábamos casi en el 80. Cuando nosotros estábamos casi en el 80. Con lo cual, ahí se ve claramente que ese era uno de los motivos del retraso. ¿Por qué? Porque nuestro capital humano, siento utilizar un término económico y siento bajar, nuestro capital humano era muy pobre, ¿de acuerdo? Es uno de los motivos del retraso español tradicional. Aquí tenemos, por ejemplo, la reproducción de una escuela rural. Lo tenemos en Huete, en el Museo Etnográfico de Huete, del cual ya hemos hablado más de una ocasión. Y pues mira, hemos hablado anteriormente de los artesanos, ahí tenemos el botijillo del señor maestro. Que seguro que ese botijillo tenía anís. Pero bueno. Para entrar en calor. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a cambiar, pero lo que ocurre es que también empieza a cambiar porque a partir del siglo XX España empieza a vivir la segunda revolución industrial, empiezan a vivirse cambios y ya los propios maestros se van dando cuenta de que ocurre una cosa, y es que antiguamente el maestro rural tenía un problema, y es que cuando llegaba la época de siega, de vendimia, de oliva, de coger el azafrán, de lo que fuera... Ahí quería ir yo. Correcto. Como el niño... ¿De los muchachos dónde iban? ¿A dónde iban? A trabajar. Claro. Sencillamente, hay maestros de escuela que te lo dicen. Es decir, es que cuando llegaba la vendimia, yo me quedaba con los niños pequeños haciendo servicio de guardería. Claro. Cuando llegaba la siega, pues sencillamente, si el chaval tenía 11, 12 años, pues ya tenía edad para coger las mulas y llevar las cargas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hemos hablado de Pedro Vindel, un librero, un niño que se escapó de su pueblo en 1875,
pues ese tenía 11 años y se escapó porque la familia le tenía llevando con las mulas a los arrieros y dijo, pues a tomar por saco y me escapo. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto, esta foto es de los años 40, es de una escuela y obsérvese que a un lado están los niños y a otro lado están las niñas, y que a un lado está un maestro y al otro lado está una maestra. El motivo es porque se quería que la educación fuera diferenciada de niños y de niñas, que tuvieran escuelas distintas. 40, posguerra, cambios culturales, vamos a decir, sí, cambios culturales, mucho hambre, mucha miseria, un país destruido por reconstruir, mucha dificultad, ¿no? Totalmente, de hecho, pues había muchísima hambre, muchísima miseria. El tema de, y claro, el tema de los niños, algunos maestros lo decían, que es que tenían el serio problema de decir, yo qué clase voy a dar a un niño que lo único que está pensando es en comer. Claro. De hecho, uno de los recuerdos que tienen más cuando hablas con los ancianos que han vivido los años 40 y 50, uno de los recuerdos más que siempre les asalta es la famosa leche en polvo americana. Leche en polvo que les traían como ayuda y era algo que les impactaba mucho y a lo mejor era su desayuno más contundente, ¿de acuerdo? Realmente ya empieza a cambiar la cosa, sobre todo cuando empieza a notarse y sobre todo empieza a verse por parte de las familias que si el niño sabe leer, si el niño sabe escribir, si el niño sabe las 4 reglas, los 50, puede 60. cambiar. Aquí tenemos la clave. Pero desde antes ya, desde antes de los 50. Tú observa cómo va bajando el analfabetismo en España. Si te das cuenta, en 1900 tenemos todavía un 56% de analfabetismo y ya va bajando y en 1940 ya es un 23%, ¿de acuerdo? Ya en 1940 prácticamente todos los padres son muy conscientes de que si quieres que tu hijo tenga unas mínimas posibilidades en la vida, conviene que tenga unos mínimos conocimientos. Y los padres se implican. Ya, por ejemplo, empieza a darse algo que antes no se daba, y es que no has terminado los deberes, pues no me puedes ayudar en el campo. Primero termina los deberes y después me ayudarás en el campo. Por lo menos cambia la torna de exigencia. Cambia la torna de exigencia, efectivamente. Eso empezó a verse sobre todo en los años ya 40, en las cuales ya prácticamente casi toda la infancia estaba alfabetizada y ya había escuelas en casi todos los pueblos. No, pero lo de la mujer en 40 años es brutal, ¿eh? También, la mujer también va cambiando porque también se van dando cuenta de los cambios y también porque se abre el mercado laboral para las mujeres. Fíjate, la década de los 30 a los 40, con lo convulsa que fue, entre la República, la Guerra Civil, etcétera, etcétera. Es que aquí, si te das cuenta, pues efectivamente va evolucionando, pero porque la sociedad está cambiando y ya existe una preocupación por parte de los padres de dotar a sus hijos de unos conocimientos mínimos para que sepan bandearse con la vida. No, y al final el país económicamente también iba mejor, ¿no? Claro, el país cambia mucho. De 1900 a 1930 el país se ha transformado. Es la época que España vive, la segunda revolución industrial, y es la época en la cual empieza a producirse la inmigración. Luego ya esto se plasma especialmente en los años 50, 60, sobre todo en los 60, que es cuando ya se produce la gran marcha hacia las ciudades. Ahí ya casi todo el mundo se ha formado y las escuelas rurales salías con el graduado escolar. Estas escuelas, además, pese a todas las dificultades, pese a todos los problemas, pese a todo, sí que consiguieron dotar a esos niños de los conocimientos, el bagaje suficiente como luego para poder manejarse en la ciudad y levantar la España de los años 60 y 70. Eran héroes esos maestros. Eran héroes y lo tenían muy difícil. Y además eran gente a las cuales se les exigía mucho. Es que fíjate, tu maestro rural, hasta los años 70, lo más normal es que viviera en el pueblo. Claro. Con lo cual, era maestro las 24 horas del día. Claro. De tal forma que tenías que dar ejemplo a los niños continuamente. Un maestro no podía emborracharse en la taberna. Claro. Tenía que ser totalmente intachable. Y no hablemos ya de una maestra. Una maestra tenía que tener un comportamiento totalmente ejemplar, si no los padres protestaban. Claro, hablábamos de la mujer, del nivel de analfabetismo, pero históricamente era una cosa muy normal en todos los países, que fuesen siempre por detrás nuestra, ¿no? No era No, eso no es distintivo de España. La mujer, por desgracia, en prácticamente toda sociedad, hasta el siglo XX, ha estado por debajo del hombre, si miramos los datos de educación, etcétera. No se invertía en ellas. Yo, por ejemplo, hay un dato muy interesante, hay un artículo de Norwich, nos relajamos aquí un poco, ¿por qué no existen grandes mujeres artistas?
y respondía muy bien. Pues sencillamente porque jamás se les permitió formarse como artistas. Sí, Así está. Y porque cuando las sabías tampoco ibas a verlas, ¿sabes? No También, ibas a ir a descubrirlas. también. Me estaba acordando de Hildegard. La pobre mismo. Hildegard, Sí. la famosa historia Sí. de Hildegard, que es una historia impresionante que cuando te acercas Sí, a tengo ella ganas te de traerla, alucinas. tengo ganas de la historia. Ella, pobrecita mía, no se le puede La traer. podremos traer, la La podremos traer. podemos traer la historia. Y esa España que presumíamos de ser tan moderna, en la pre-república y en la república, qué antiguos éramos y qué retrógrados éramos. Hombre, éramos, sobrevivíamos. Es decir, pero de todas formas esa España hay que tener en cuenta que era bastante más distinta de lo que nos creemos. Es que muchas Sí. veces la imagen que tenemos de los años 40 la retrocedemos hacia atrás y no era así. En los años 20, 30, sobre todo en las ciudades, había un ambiente mucho más liberal del que nos Sí, creemos, sí. mucho más. Otra cosa son los años 40, en los cuales Sí, bueno, se ya, exige normal. otra cuestión. Mira, ya que no tenía pensado sacar esta historia, pero una maestra cuyo expediente de depuración estudié de los años 40 fue un caso además bastante trágico. Esta era una mujer que era profesora en Fuencarral y esta mujer fue depurada durante la Guerra Civil por el bando republicano, porque era una mujer de derechas. La depuran, la hicieron mil perrerías, la quitaron la plaza y cuando termina la Guerra Civil, pues esta mujer dijo, han ganado los míos. Pero ¿qué ocurre? Que esta mujer en los años 20 había convivido sin estar casada maritalmente con un hombre, con lo cual se consideraba que no podía ser ejemplar para las niñas, con lo cual perdió Ni su para plaza. un bando ni para otro. Ni para un bando ni para otro. Estas imágenes que saco aquí son imágenes que tengo bastante cariño. Estas imágenes son de niños de los años 50 y 60. Son de un cuaderno. En las escuelas rurales había un problema y es que, claro, había que controlar que el profesor daba las clases. Claro. Entonces había una cosa que se llamaba el cuaderno de control y estos cuadernos de control era un cuaderno que todos los días lo hacía un alumno. Ajá. Entonces llegaba el inspector y decía, a ver, el cuaderno de control. Y se ponía a mirar el cuaderno de control a ver qué es lo que habían hecho los niños. Y ya con eso miraba cuál era el nivel de la escuela, ¿de acuerdo? Hay veces que se ha conservado y gracias a eso pues podemos ver estos trabajos infantiles. Si podemos ir pasando imágenes, por favor, pues estas imágenes infantiles de los años 50 y 60 y en algunos pueblos que se han conservado los cuadernos escolares, estos cuadernos de control, yo recomiendo verlos porque es gracioso y luego aparte incluso si tienes la suerte de ver ejercicios hechos por tu padre, Claro. le puedes decir, papá, perdona que te diga, pero tú también te equivocabas. Por También ejemplo, eras cazurro. aquí tienes pues un cuadro, una preciosa imagen de un pastor, un problema ahí con Qué los- letra tan académica. Claro, porque tú piensas que que a estos niños les formaban de tal manera que pudieran llegar a ser oficinistas, que Claro. pudieran entrar en una oficina, que pudieran tal. Y aparte que no existían las máquinas de escribir, la caligrafía se trabajaba muchísimo, mucho más que ahora, porque es que o entendías lo que estaba escrito, o se entendía lo que escribías, o sencillamente no estabas La máquina de escribiendo. escribir empezó a ponerse de moda aquí en España a partir de finales de Pri- los 40, Principios del 50, siglo XX ya empieza a funcionar. Pero luego, bueno, claro, si es Se que luego empieza a vino- difundir, etcétera, etcétera. Luego vino la guerra civil, que empezamos Etcétera, otra vez etcétera. de nuevo. Ya me estoy acordando de la película El maestro que vino del mar o algo así. El ¿No maestro que recuerdas? prometió el mar. Algo así. Esa sí. no la he visto todavía, no la puedo vi hablar. hace poco, yo le recomiendo a todo el mundo que lo vea, fuera de políticas y historias, porque claro, transcurre después de la guerra civil, etcétera, etcétera. Pero es una película que realmente yo creo que representa bastante bien lo que era un maestro de escuela de un pueblo y la Claro. verdad que está muy bonita de ver. Debe serlo. Está Mira, muy bien. este es un cuadro, este me gusta mucho, es un niño que dibuja lo que era el verano y a mí a mí me gusta mucho esto porque ruego a los espectadores que piensen lo que podía ser estar todo el santo día En verano, en verano con todos los calores agachado en la sierra. segando en la siega con la hoz. El padre, la madre detrás. Y claro, esto es la vida que los padres se daban cuenta que sus hijos podían zafarse, que pues, sus hijos podían tener una vida mejor y por eso insistían, procuraban, Ahí- peleaban. Ahí abajo lo decía, es un trabajo bien penoso. Un trabajo bien penoso, totalmente. Y pues, en fin, intentar mejorar. ¿Y esto terminó en algún momento? ¿El fin No de han las escuelas terminado, rurales? siguen existiendo en varios pueblos.
pueblos que de hecho pues si sales de Madrid y empiezas a leer la prensa provincial, siempre verás que una de las noticias es en tal pueblo se abre o en tal pueblo se cierra la escuela rural. Claro. Es una de las noticias más importantes. Sigue habiendo pueblos con maestros rurales, pero en todo caso ya no es lo que había antiguamente. Es más profesional, ya no es la casa del maestro. Correcto, ya es un maestro que va, da la clase y se vuelve. Yo, por ejemplo, conozco maestros que han llegado a hora y media de camino, pero no viven en el pueblo, sino que viven en la capital provincial, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos otro dibujo, un herrero. Los herreros, además, son auténticos protagonistas. A los niños les encantaba. Es que parece un trabajo visto desde fuera muy chulo. Para un crío lo ve y le parece que puede ser hasta divertido. Sí, lo es. De hecho, hay una copla que dice: los mozos en la fragua lo cuentan todo como las mozas en el arroyo. Sí. ¿Por qué? Porque la fragua a los criones, yo de hecho la he llegado a conocer de niño. Y además que los herreros eran los que muchas veces nos hacían los juguetes. Sí. Entonces ya ahí lo recuerdo con cariño. Yo recuerdo haberlo visto y ver el hierro candente y me parecía algo maravilloso, impactaba. durísimo. Entonces, como te digo, pues siguen existiendo esas escuelas, pero esencialmente en la España actual ya esas escuelas de pueblos con 4, 5, 6, 7 niños pues prácticamente han tampoco hay un desaparecido. Sistema económico que sostenga eso. En un pueblo 5 o 6 niños, ya se tienen que mover de pueblo las criaturas. Depende de la comunidad autónoma. A partir de, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, si la memoria no me falla, cuando ya hay 9 niños te abren el pueblo, te abren escuela. Aquí ya tenemos una situación, ya claramente va mejorando un poco. Esto es más modernito ya. Esto ya es de los años 70, en la cual, pues claro, van también evolucionando. Y finalmente llegamos hasta los años 70, que además ahí surge, muchas escuelas se terminan, porque ahí surge la que es la concentración, las escuelas de concentración o grupos de concentración, donde varios niños van a un pueblo para hacer una escuela ya graduados, que no sean 30 niños en la misma aula, sino cada uno con su edad para mejorar más. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias. La verdad que está súper interesante. A mí es un tema, bueno, yo sí, me gustan todos los que traes. Siempre te digo lo mismo. Pero no, es un tema que particularmente me gusta porque al final la historia de un país también es la historia de la educación de su pueblo. Totalmente. En qué momento llega, cómo llega. Y bueno, es cierto que aquí tuvimos una república que seguramente quiso avanzar en 5 años 100 y no se podía, obviamente. Luego tuvimos la dictadura, que su educación era muy particular, era muy católica, era muy recta, pero al final, fuera política, eso es lo de menos. Al final importa la preparación con la que salían los críos a la vida. Y la verdad que mejoramos muchísimo en un corto espacio de tiempo. Mejoramos mucho y yo honestamente me gusta decir siempre una cosa: país que invierte en su capital humano es un país que le va a ir bien. Es un país rico, es un país rico. Antonio, pues nos vemos prontito. Muchísimas gracias. Muy bien. Y nada, pues eso. Hasta la próxima, telespectadores. Nos seguimos viendo si Dios quiere. Muchas gracias.